En uso de la palabra, el secretario general de la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestro Gustavo Michua. Él nos hablará sobre la reforma educativa en México. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero comenzar, si ustedes me lo permiten, agradeciendo que el tema con el que voy a participar sea en esta tarde el toro más bravo, porque hablar de una reforma educativa que todavía no existe es hablar de algo que no conocemos y por lo tanto difícil el reto. Y quiero continuar diciendo que si algo faltó por hacer antes de impulsar la reforma constitucional al artículo 3, que aún no puede llamarse reforma educativa, fue precisamente esto: foros temáticos, de análisis, consulta con los actores que intervienen de manera directa o indirecta en el hecho educativo. Por ello, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por mi conducto, agradece la invitación y valora el hecho de que sea la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, institución liberal de estudios, análisis y reflexión, quien lo impulse, porque nunca es tarde, y sobre todo que sea con motivo de rendir un homenaje al maestro de América, a don Justo Sierra Méndez. Gracias, maestro en Derecho Germán García Moreno, a la Junta Directiva y a los socios numerarios, a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados, a quienes aceptamos participar en este foro para que desde nuestra óptica personal o colectiva opinemos acerca de la educación en México, con más coincidencias que diferencias, a los medios de comunicación por estar y hacer que en este evento donde estamos pocos, ustedes hagan posible que lo sepan y conozcan muchos. Gracias al ingeniero Jesús Ortiz Gutiérrez, representante del doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Le ruego le haga llegar el saludo de los maestros federalizados al señor gobernador y la ratificación de que somos aliados para hacer de este el sexenio de la educación. Quiero con mucha humildad pedirle, maestro en Derecho Germán García Moreno, que me permita iniciar esta participación citándolo a usted, y de igual forma le pido su autorización, maestro Uriel Galicia. Un buen gobierno hace una buena educación, un mal gobierno la rezaga. Germán García Moreno. Por amor a México, discutamos lo necesario para salir adelante. Germán García Moreno. La educación pública es la única vía. Maestro Uriel. Señoras y señores, a México le distingue una rica tradición educativa. Desde la antigüedad de nuestras culturas originales hasta nuestros días, la educación ha tenido un papel fundamental en el consciente colectivo, lo que de modo natural le ha otorgado un papel relevante en la formación y consolidación del Estado mexicano. Es incuestionable que en la nuestra, como en todas las sociedades, la orientación de las políticas públicas se define por el momento histórico de cada sociedad, aunque no necesariamente el momento histórico de las sociedades lo definan las sociedades mismas. ¿A dónde nos lleva esta afirmación respecto al tema de la reforma educativa en México? En nuestra historia reciente, los mexicanos hemos mostrado un particular afecto por la palabra reforma, sin que esto nos defina como cultura. Ejemplos hay muchos: las leyes de reforma, la guerra de reforma,
la reforma agraria, la reforma estructural, la reforma del Estado, la reforma electoral, la reforma laboral, las reformas educativas, entre ellas la reforma integral a la educación secundaria y la reforma integral a la educación básica, entre muchas otras que por ahora no son tema y las que faltan. Hemos llegado a tal grado que nuestro idioma el término se ha sustantivado. Podemos decir la reforma y entender esta expresión como un sujeto actor y al mismo tiempo ejecutor. Y en el momento histórico que vivimos los mexicanos, esta expresión adquiere relevancia en la comprensión del capítulo crucial de nuestra historia, que hoy se está escribiendo. En estos radica la esencia de la reforma educativa. Coloquialmente, la palabra reforma nos lleva a un proceso de cambio, de mejora de algo, entre algunas otras connotaciones. Socialmente, la palabra reforma rebasa el ámbito de la definición para ser en sí misma un concepto, una visión de lo que la sociedad debe ser. Reformar es un movimiento social, no solo un proceso legislativo. Pregunto, ¿tendrá lo que llaman reforma educativa en este momento este alcance? ¿No estarán cayendo los poderes de la Unión en la tentación del reformismo como solución a problemas cuyo origen está más allá de lo meramente legislativo? En materia educativa y desde finales del siglo XIX, en México se han hecho verdaderos esfuerzos para brindar educación al pueblo. La dimensión de estos ha sido tal que no se pueden juzgar como insuficientes en tanto que han respondido a las necesidades de la época y a la visión de gobierno que los impulsó. Cabe aquí citar al maestro de América, a don Justo Sierra Méndez, cuyo ideario ha trascendido 3 siglos. Señaló: las escuelas oficiales serán esencialmente educativas. La educación que imparte el Ejecutivo de la Unión será nacional. Se propondrá que en todos los educandos se desarrolle el amor a la patria mexicana y a sus instituciones. Será integral, será laica, además será gratuita. Palabras monumentales, si me permiten ustedes la expresión, que definen lo que la educación ha sido, es y debe seguir siendo en este país. De ese tamaño ha sido la visión que se ha tenido de la educación y en concurrencia a ella, así han sido los esfuerzos de todos los gobiernos, los cuales merecen, sin ninguna duda, el reconocimiento de la sociedad presente, el reconocimiento de la sociedad pasada, pues su mérito está en la idea de construir un país de instituciones, a partir del cual se ha consolidado el Estado mexicano del presente. Este concepto tan amplio y tan complejo que pareciera se ha vuelto incomprensible para algunos. Y vuelvo al principio. ¿Este momento histórico es producto concebido por los mexicanos? ¿Los de hoy y los de antes? La historicidad de este tiempo está sin duda acotada por los hechos recientes de nuestra historia. Y en ese hecho radican las limitaciones de la pretendida reforma educativa. Reforma cuyo fundamento es la idea de que el Estado debe recuperar la rectoría de la educación. Esta idea, por errónea, puede y ha creado confusión. Afirmar y creer que el Estado ha perdido la rectoría de algunas de sus instituciones es tanto como aceptar que el Estado está en crisis y hacer eco a los agoreros del Estado fallido, lo que es absolutamente falso. Y sí, podemos reconocer una crisis institucional, pero esta no solo involucra a la educación. Sin embargo,
debemos reconocer también que en materia educativa la reforma es necesaria e impostergable, que son inadmisibles la negación o la oposición infundadas, y no necesariamente porque con ello se acepte que el sistema educativo nacional esté en crisis. Y es aquí donde debemos ser claros sobre los alcances de la reforma constitucional en materia educativa. Esta, vista desde sus propios documentos y antecedentes y desde nuestra óptica como trabajadores de la educación. En 1994, desde sus propios documentos y antecedentes cuando México se adhiere a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, signó un contrato, por así decirlo, cuyas cláusulas ponían contra la pared a un país que mantenía un régimen con intención de iniciar su marcha hacia el futuro desde la visión del pasado. En un sistema político cuya estructura corporativa, institucionalista, asistencialista, que durante más de medio siglo había administrado la pobreza como botín del poder, no cabía la instauración de un nuevo modelo económico basado en la economía de mercado. México, sabido es, no estaba entonces, como no lo está ahora, para competir con los estándares de la OCDE. Los diagnósticos de esta organización abrieron la caja de Pandora de lo que era, conforme a sus estándares, la realidad mexicana. El atraso de más de 50 años en que nuestro país estaba en materia laboral, de salud, energética, fiscal y educativa era verdaderamente alarmante. Cabe una pregunta: ¿cómo es que un país en esas condiciones había sido capaz de reconstruirse después de una revolución? Y no solo eso, había logrado consolidar un régimen institucional con cobertura nacional. Algo no cuadraba. En ese contexto inició, dicho coloquialmente, un calvario para nuestro país. Las políticas de ajuste que implementaron los presidentes de la República, desde Zedillo hasta Calderón, se orientaron a cumplir con las recomendaciones de la organización. Estas no siempre con visión y alcance social en beneficio de los mexicanos. De entonces a la fecha, vivimos el día a día con la idea fija de cumplir al pie de la letra con los mandatos de la OCDE. Estos, definidos como recomendaciones, nos llevan por la ruta de las reformas. 5 recomendadas para México. La reforma al sistema de seguridad social, salud y sistema de pensiones, que se concluyó en el gobierno de Felipe Calderón. La reforma laboral, iniciada en el gobierno calderonista y muy probablemente en la 57 legislatura, para su conclusión respecto al apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución. Las reformas energética y fiscal contempladas en el programa de gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, y la reforma educativa, prioridad de este gobierno. ¿Qué nos dicen estos datos? En una lógica simple de los gobiernos priistas y los de la alternancia, se han empeñado en cumplir la agenda del Acuerdo de Cooperación México-OCDE. En nuestro pasado reciente, el 1 de diciembre del 2012, este hecho fue ratificado por el presidente Enrique Peña Nieto en su programa de gobierno presentado a la nación. En el tercer eje, cito textualmente: lograr un México con educación de calidad para todos. Este país que podemos ser hará frente a los rezagos educativos para estar al nivel de las naciones desarrolladas. Esto en clara alusión a los países miembros de la OCDE. Y en su 7ª decisión presidencial, cito nuevamente: ha llegado el momento de la reforma educativa. Corresponde al Estado la rectoría de la política educativa. Este es un hecho irrebatible.
La rectoría de la política pública reside esencialmente en las instituciones del Estado mexicano. Continúo la cita. Enviaré al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar el artículo 3º constitucional y, en su momento, la subsecuente reforma a la Ley General de Educación. Señoras y señores, con esta afirmación se legitima la recomendación de la OCDE en materia de reformas. Y en la firma del Pacto por México, suscrito por las 3 principales fuerzas políticas del país, PAN, PRD y PRI, y el Ejecutivo Federal, el 2 de diciembre, se signan 95 acuerdos, con lo que se define la agenda legislativa, política y social de México. Llama la atención uno de sus argumentos: la creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituyen un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. ¿Qué es un poder fáctico? Un poder fáctico es aquel que tiene la influencia suficiente para incidir en la toma de decisiones y el diseño de política pública. En este acto, las autodenominadas principales fuerzas políticas y el Ejecutivo Federal se construyeron como el mayor poder fáctico en este país. Hicieron del Pacto por México un foro excluyente, en el que dejaron fuera a otros actores políticos que representan a sectores de la sociedad y que fueron discriminados. En el Acuerdo para una Sociedad de Derechos y Libertades, apartado 1.3, Educación de Calidad y con Equidad, propone impulsar una reforma integral, legal y administrativa con 3 objetivos: aumentar la calidad de la educación básica, que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales como PISA. Las reformas para impulsar una reforma educativa no pueden ser el solo cumplimiento de estándares de una prueba como PISA, sin pretender abundar en ella. La población a la que se aplica la prueba es sumamente heterogénea respecto a nivel educativo en que se encuentre con respecto a su edad. No puede ser un referente. Aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media, superior y superior. Con este argumento se reconoce que hay un serio rezago en la cobertura en estos niveles, pero ni siquiera hay una tendencia clara a comprometer la cobertura al 100%. Que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional manteniendo el principio de laicidad. Esto sí es grave. Mantienen el equívoco de que el Estado mexicano ha perdido la rectoría del sistema educativo nacional. Tal vez sea un equívoco voluntario con el objetivo de crear encono hacia un sector vinculado con la educación. Mera suposición. Además, eso de mantener el principio de laicidad es una redundancia, considerando que somos un Estado laico, o al menos eso suponemos. Como agregado, vale cuestionar por qué no ratifican la gratuidad y la obligatoriedad. Y deriva este apartado en 9 acciones que, sin demérito de las demás, vale la pena mencionar: la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la autonomía de gestión de las escuelas, la creación del servicio profesional docente, el fortalecimiento de la educación inicial de los maestros y las escuelas de tiempo completo. El 10 de diciembre, una semana después, se presenta a la 57ª Legislatura Federal la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su argumentación llaman la atención varias expresiones. Las evaluaciones internacionales en las que nuestro país ha participado han hecho posible la comparación de nuestra realidad con las de otras naciones.
Es innegable que el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes y que el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante. El tratamiento de los demás factores podrá ser objeto de modificaciones legales y administrativas en caso de estimarse necesario. Una segunda advertencia han sido las prácticas indebidas y frecuentemente lesivas a la dignidad magisterial. Estas consideraciones obligan a cuidar mediante procedimientos y mecanismos idóneos el ingreso al servicio y la promoción dentro de la profesión docente, así como la permanencia en la función magisterial. En este sentido, la reforma propone que la ley reglamentaria del artículo 3 constitucional fije los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio. Al final, todas estas consideraciones se orientan a señalar al docente como el objeto responsable de esta reforma. Hasta aquí, señoras y señores, los textos antecedentes de la reforma educativa en curso, que se sustentan en el Acuerdo de Cooperación México-OCDE, mejorar las escuelas, estrategias para la acción en México, documento de 2010 que establece 15 recomendaciones en materia educativa para México. Con documentos en mano, podemos afirmar que el programa de gobierno del Ejecutivo Federal no es sino el traslado de la agenda de la OCDE para México. Y me remito a la pregunta inicial: ¿somos nosotros quienes definimos el momento histórico de nuestro país? Hay muchos indicios de que no. Pero lo que de manera sustantiva tiene impacto en lo social es el texto del articulado que se ha reformado, y lo cito, artículo 3, fracción 3. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Artículo 5 transitorio, fracción 3, las adecuaciones al marco jurídico para, inciso A, fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Y aunque hice referencia a muchos antecedentes que considero importantes, lo que nos ocupa es la reforma constitucional como tal. ¿Cómo la vemos desde la óptica de los trabajadores? La reforma aprobada ya en su texto es lesiva a los trabajadores. Si bien es cierto que habla del pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, también lo es que es ambigua en tanto que no hay en la Constitución una definición constitucional de lo que es un trabajador de la educación. Por otro lado, y en lo medular, el texto aprobado con la palabra permanencia pone en sí mismo una condicionante de riesgo para la estabilidad laboral de los trabajadores. En nuestra óptica, esta reforma, con este concepto de permanencia, invade materia laboral que no es regulada por el artículo 3 constitucional y vulnera el derecho de un colectivo social que ha mostrado históricamente su alianza con el Estado mexicano. Los maestros hemos sido factor de consolidación de las instituciones y hemos coadyuvado al estado de gobernabilidad de este país. En otra dimensión, la reforma constitucional no representa por sí misma una reforma educativa. Para ello, hace falta llevar este proceso al ámbito de la política de Estado y no solamente al de la política de gobierno. La dimensión es trascendente hacia un verdadero proyecto de nación que no responda a los intereses de organismos internacionales ni de poderes fácticos vinculados con la iniciativa privada. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hemos sido reiterativos en nuestra idea: sí a la reforma educativa, con pleno respeto a nuestros derechos.
Nosotros vemos en este proceso una tendencia clara a vulnerar el derecho a la colectivización de la materia de trabajo. Vemos una tendencia clara del gobierno a trasladar su responsabilidad en financiamiento de la educación hacia las escuelas. Con la ambigüedad que matiza, la reforma otorga a las instituciones la facultad de gestionar ante los órdenes de gobierno que corresponda. Esto no sería del todo grave si se tuviera la certeza de que todos los espacios educativos tuvieran cubiertas al 100% sus necesidades de infraestructura, inmueble y mueble, así como un equipamiento actualizado y la totalidad del personal docente y de servicios conforme a cada modalidad. Esto permitiría que todas las escuelas partieran de la misma condición y entonces sí, la autogestión sería una tarea adicional de las comunidades escolares, paralela al cumplimiento de las responsabilidades del gobierno. Hace unos días, en adición a esto, se publicó una nota en la que se afirma que 1 de cada 2 escuelas carece de infraestructura hidrosanitaria, solo para el análisis. En esta reforma se pretende impulsar desde las escuelas la creación o el vínculo con microempresas locales. En los textos citados se plasma la prioridad de hacer de los estudiantes sujetos productivos. ¿Puede entonces veladamente pretenderse hacer de los espacios escolares pequeñas unidades productivas o de consumo? Estos comentarios que me permiten compartirles son pequeñas grandes dudas que tenemos respecto a la reforma constitucional. Son reflexiones que van de la mano con el escenario legislativo en materia laboral, que aún es incierto y que nos pone en estado de alerta respecto a lo que nuestros diputados habrán de plasmar. Todas, como ya lo expresé, desde la lectura de sus documentos antecedentes y la reforma aprobada. Como el mismo sustento de esta reforma afirma, aún falta el análisis de las reformas secundarias, que esperamos se haga con una visión de Estado y con un proyecto de nación que nos ponga en la ruta del siglo XXI, que nos inserte de modo determinante en la sociedad del conocimiento, que a pesar de que en septiembre del año pasado y en enero de esta, la OCDE hizo entrega de 2 documentos al presidente Peña, en los que se delinea el proyecto de gobierno, sea el proyecto social de los mexicanos el que determine el camino que debemos seguir, y que este camino, si es el de las reformas, se oriente a generar más empleo, con sueldos de calidad, a consolidar nuestro sistema de seguridad social y fundamentalmente a responder a los intereses de la sociedad mexicana. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la sección 17, ratificamos públicamente nuestro sí a la reforma, pero con visión de Estado, hacia la construcción de una identidad nacional, y que sea esta la que defina la agenda social, política y económica de nuestro país, que son temas fundamentales cuya discusión es definitoria en el devenir de este siglo. Hoy se discuten aquí temas torales cuyas conclusiones marcarán la ruta a seguir en el devenir de este siglo. De lo que hoy los mexicanos y mexicanas decidamos, depende la ruta por la que las nuevas generaciones transitarán. Es momento de que el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, los congresos locales y los partidos se constituyan en los verdaderos representantes de los ciudadanos y habitantes de este país y dejen de responder a los intereses de poderes fácticos, aperturándose al diálogo con los poderes y colectivos sociales. Y quiero terminar, si me lo permite, maestro en Derecho Germán García Salgado, citando 2 expresiones del maestro de América, don Justo Sierra Méndez, en este homenaje que se le hace, cuando dijo: más allá de la ley, más allá del honor, más allá de la patria, está la verdad que debe prevalecer por encima de todo. Los maestros y los mexicanos merecemos que se nos hable con verdad. Y concluyo citándolo: la educación como primera empresa de Estado. Muchísimas gracias.